Asambleísta Cronfle, tiene la palabra. Gracias, que no me activan el micrófono, señor presidente. No sé si me escucha ahí, señor presidente. Le escuchamos, asambleísta. Muy bien, muchas gracias. A ver, primero quiero felicitar al ministro Luis Poveda Velasco por su impecable presentación, muy clara, muy concreta. Pocas veces he visto una presentación que realmente plasme con meridiana claridad los conceptos que tiene en los acuerdos ministeriales ya hechos y además que diga qué es lo que viene en la ley, porque aquí es la primera vez que escuchamos por parte de un ministro qué viene en la ley. Y en ese sentido quiero ser agradecido con el ministro porque nos permite cumplir con una de nuestras funciones principales, que es la fiscalización y además con la legislación, al decirnos ya de antemano por dónde van a venir estos artículos de la ley. Yo creo que hay que ser muy claros en esto. Una cosa es la emergencia y otra cosa es la no emergencia. Una cosa es lo que se puede resolver por decreto y acuerdo ministerial en materia laboral y otra cosa es lo que se tiene que resolver por efectos de un cambio de ley. Una cosa es lo que puede hacer solamente el Ministerio del Trabajo y otra cosa es lo que tiene que hacer el Ministerio del Trabajo en conjunto con una parte complementaria muy importante ligada al Ministerio del Trabajo, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y ahí también me voy a enfocar en parte de mi intervención. Una cosa es lo que se puede implementar, que ya tiene acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, que es un organismo tripartito donde están empleadores, trabajadores y gobierno. Y entiendo varios acuerdos y me gustaría que dentro de lo que ha hablado el ministro viene la primera pregunta. ¿Qué de lo que nos ha mencionado ya tiene acuerdo dentro del Consejo Nacional del Trabajo? Eso sería sumamente importante saberlo para efectos de ya no ahondar en esos temas que ya están acordados entre las partes que son el empleador, el trabajador e incluso el gobierno. Una cosa es crear empleo en este momento de emergencia y otra cosa es evitar despidos. Una cosa es arreglar la situación sui generis que vivimos por efectos de la emergencia del COVID-19 que ha generado una emergencia sanitaria y social. Y otra cosa es, a través de esta ley, tratar de arreglar distorsiones que se han venido acarreando a lo largo del tiempo. Entonces creo que la ruta tiene que ser muy clara en poder hacer una matriz perfectamente estructurada en donde se hable de lo que no necesita venir a la Asamblea, es decir, lo que se puede hacer por decreto o acuerdo ministerial, que tenga emergencia y que además haya acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo para evitar despidos, que sería la prioridad número uno, versus lo que necesita una legislación sumamente enredada, que no está ligada a la emergencia y que además pretende arreglar en este momento distorsiones que necesiten acuerdos dentro del Consejo Nacional del Trabajo y que realmente no son absolutamente necesarias en este momento que se están viviendo. Entonces, creo que, y entiendo por lo que he escuchado del ministro, que el planteamiento del ministerio está bien encauzado en base a estos conceptos que acabo de mencionar, en lo que se requiere hoy, en base a lo que existe hoy, en base a la situación que se está viviendo el día de hoy, para poder entonces evitar los despidos, mantener a las empresas vivas y por ende el empleo vivo. No existe empleo sostenible si no hay empresas sostenibles. Ese es un concepto fundamental. No podemos caer en populismos en este momento de decir el empleo tiene que ser sostenible, pero las empresas no pueden ser sostenibles. La una, señores, está ligado a la otra. No cabe otra interpretación de esto. No cabe. Lo demás es demagogia política. Hemos sido claros nosotros, como partido político, frente a la opinión pública, frente a todos ustedes, señores legisladores, frente a usted, señor ministro, en todo nuestro análisis que es público y publicado, que se necesita incrementar la frontera del empleo. Hay que ampliar esa frontera del empleo. ¿A base de qué?
a base de permitir justamente la contratación concertada, esa es la palabra clave, concertada, entre empleadores y trabajadores, bajo el sistema de jornada fraccionada. Garantizando, escúcheseme bien, el pago proporcional de la remuneración percibida por quienes trabajan la jornada completa, así como la correspondiente afiliación a la seguridad social. Esto es sumamente importante, porque dentro de las cosas que voy a mencionar, que le pedimos al Ministerio del Trabajo que actúe frente a la seguridad social, está justamente esto, que se permita, si existe ese acuerdo, la fracción de la jornada laboral y no está limitada por la seguridad social al 50% de la fracción, que es 20 horas a la semana para efectos de la aportación. Eso es una medida inteligente que permite tener empleo sostenible por empresas sostenibles. Segundo, he sido absolutamente claro que hay que reenfocar el empleo a través justamente de la tecnología y de la innovación en temas como la educación, en temas como el servicio público, que lo estamos haciendo en este momento, en temas como el servicio privado. Es decir, tenemos que tener suficiente claridad meridiana, me atrevería a decir, para que esto esté normado en esta situación de emergencia más que nunca, pero no solamente que se basen por los principios regulados en la ley, sino también en la ética. Eso es sumamente importante. ¿Qué otra cosa quiero yo aportarles, compañeros asambleístas y al ministro? Otra de las cosas que le pido al ministerio es que hable con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con su directorio, que tiene componente del gobierno, del sector empleador y del sector trabajador. Hay que canalizar más que nunca en estos momentos de crisis en el país. Esto ya se debería haber hecho, pero más que nunca hay que empezarlo ahora. Hay que canalizar ese aporte al seguro social de trabajadores públicos y de trabajadores privados para que vaya la inversión productiva del Ecuador, a fin justamente de garantizar ese crecimiento económico y el empleo que tanto estamos protegiendo y discutiendo aquí. Eso, a su vez, como ustedes muy bien lo saben, va a aumentar la recaudación para el fisco sin aumentar impuestos. Y además va a representar un aporte importante para mejorar la atención en materia de salud y pensiones, sobre todo las pensiones jubilares, que deben de ser dignas. Dignas. No podemos seguir que las aportaciones al seguro social sigan siendo un impuesto que sobrepasa el 20% y es un impuesto inútil al salario. No podemos seguir en esa situación. Es muy importante que esos recursos, hoy más que nunca, se inyecten a la inversión productiva del país para generar aún más empleo y no se dispongan arbitrariamente a través de títulos, de bonos, de valores, como se ha venido haciendo anteriormente, tanto del seguro social normal como del seguro social de la policía y del ejército. Eso tiene que parar, señores. Eso no puede continuar. He revisado con detenimiento la presentación del ministro y puedo concluir en 5 puntos sumamente importantes que están ya basados en sus acuerdos ministeriales, en decretos y que tienen que venir también en la ley. 1. Licencia sin remuneración. Me gustaría, señor ministro, que nos explique o nos profundice un poco más estos conceptos, estos 5 conceptos. Esa es mi segunda pregunta. Estos 5 conceptos requiero que, por favor, nos los profundice para entenderlos a cabalidad. Los acuerdos en materia de licencia sin remuneración, la reducción excepcional de la jornada de trabajo y sus limitaciones, la suspensión de los efectos de la jornada laboral. Un minuto, asambleísta. El contrato emergente de trabajo y cuál es el ámbito o qué no está dentro del acuerdo entre las partes que usted muy bien mencionó.
Yo entiendo que lo que se está haciendo es un capítulo aparte para no tener ni regresión, ni retroactividad, ni precarización del trabajo. Entiendo con claridad que se está haciendo un módulo, llámese emergencia. Y ese módulo de emergencia no sustituye a lo actual, pero permite ampliar la frontera viviendo la realidad que vive el país que superó la legalidad. Y en ese sentido aplaudo, siempre y cuando no haya ningún tipo de abuso. En cuanto al proyecto presentado por nuestro partido, hemos sido claros, se necesita postergar, y esta es otra cosa que le quería pedir, señor ministro, actuar con la Seguridad Social para postergar las fechas de pago de las obligaciones generadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No hay liquidez. Que se suspendan las acciones de cobro y los plazos y términos. Que durante el plazo establecido se condonen los intereses generados, las multas, etcétera. Que se den los préstamos que se requieran dar para que el trabajador pueda tener dinero en su bolsillo. Y una vez que ya se concluya este plazo de emergencia, que tiene que ser obviamente decretado por el gobierno, entonces que se establezca un cronograma para regresar a las acciones normales de cobro que han sido postergados durante esta emergencia. En ese sentido, señor ministro, pido sus buenos oficios ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no solamente para que flexibilice el aporte mínimo que sea proporcional a la jornada laboral para ampliar la frontera del empleo, sino también que ya se busque una reestructuración para inyectar esos dineros a la economía ecuatoriana y darle capacidad de crédito a los trabajadores del Ecuador, y también que se permitan estas últimas cosas que he mencionado en cuanto a la suspensión de los pagos, de las multas y de los cronogramas nuevos que se requieren ante esta emergencia. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias.